Se suele escuchar que se muere solo. Esa soledad quizás esté expresando la intransferibilidad del propio ser, de la propia vida. Se nace de manera intransferible y se muere de manera intransferible y se vive la vida de manera intransferible. Esa intransferibilidad habla de que cada ser, y en particular cada persona, es una expresión inédita en la cual resplandece el misterio del ser. En cada presencia resplandece de manera única y por eso irreemplazable el misterio del amor que libera creando. Hemos recibido entonces así el don de nuestra vida. Y cuando pensamos en cómo lo hemos recibido, pensamos en nuestros padres, porque hemos sido engendrados, y el hecho de ser engendrados implica que ya no estábamos solos. Es más, nacemos por la mediación de otros, no estamos solos, el nacimiento no es un acontecimiento solitario. La solitariedad, que implica un encierro sin ventanas, sin llaves que abran, ese estado de soledad es un estado en el cual nosotros podemos caer o es un estado que nosotros podemos elegir. Pero en realidad el sentido de la vida de una persona se realiza interpersonalmente. Y en el sentido de su vida también está el sentido de la ofrenda que cada uno de nosotros en el fondo haremos de nuestra propia vida o rechazaremos hacer. Porque en el fondo la vida se planifica en el amor y en el amor tiene que haber ofrenda, tanto como libertad, tanto como verdad, tanto como autenticidad. Y en esa desproporción constitutiva y radical, expresada en la infinitud de nuestros anhelos, de nuestro querer, de la apertura a todo el bien que nosotros experimentamos desde la libertad que también nos constituye, aunque sea una libertad condicionada, no deja de constituirnos y no deja de estar abierta a toda la verdad y a todo el bien. Nuestra inteligencia también, aunque esté condicionada, está abierta a toda la verdad y a todo el bien. Esa infinitud se combina misteriosa y a veces traumáticamente con nuestra finitud biológica. Así que, como diría Heidegger, la autenticidad también incluye necesariamente vivir teniendo presente ese acontecimiento intransferible que es nuestra muerte. El acontecimiento en donde, según palabras de Heidegger, acontece la posibilidad, se realiza finalmente la posibilidad de nuestra definitiva imposibilidad. Ahora bien, ¿qué parte legítima de decisión tenemos nosotros respecto de nuestra propia muerte? ¿Qué haría diferenciar, por ejemplo, a la eutanasia del suicidio? Por supuesto que hay situaciones que desde el punto de vista biológico, médico, son irreversibles y son dolorosísimas y son expresiones del sinsentido que la muerte es. Más allá de que las expresiones triunfalistas, holísticas, deterministas, pretendan incluir la muerte como una parte sustancial de la vida, eso ocurre como constatación empírica, pero sabemos perfectamente que en el orden del espíritu
que es un orden que trasciende al orden de la experiencia biológica, energética, vibratoria. En el orden del sentimiento espiritual profundo, nosotros no queremos que muera lo que amamos, no queremos que muera lo que es amoroso, lo que es bueno, lo que permite hacer de la existencia un misterio luminoso, un misterio que nos invita a agradecer y que en esta gratitud estamos presintiendo que realizamos nuestra gratitud si nosotros nos convertimos en motivos para que otros también agradezcan y agradezcan el don de sus propias vidas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, en la enfermedad irreversible, mortífera, que aniquila, la muerte y la enfermedad son las expresiones del absurdo que implica la muerte. Pero, si bien la magnitud del sufrimiento de alguien que agoniza puede sobrepasar todos los límites concebibles, imaginables, respecto de lo que una persona puede asumir y puede soportar, e inclusive previendo que quizás lo que quede del camino sea tan extenso como insoportable, sin que queden posibilidades, sin que queden esperanzas. Entonces la pregunta es, ¿qué sentido tiene respetar la longitud de todo ese camino de sufrimiento sin sentido, que lo único que hace es expresar un martirio mortificante e irreversible? ¿Qué sentido tiene? Bueno, por supuesto que mirando las cosas de ese modo no tiene ningún sentido. Del mismo modo que no tiene sentido explicarle a una adolescente de 12 años, 13 años que fue violada, que tiene sentido que ella le dé la oportunidad al bebé que con un acto criminal, violatorio, ha sido engendrado en ella. Por supuesto que mirando las cosas así, lo único que queda es el aborto como alternativa. Ahora, si esta jovencita se la acompañara sin menoscabo alguno de su libertad, para contenerla afectivamente y acompañarla en la posibilidad de que ella diera la posibilidad a su bebé de existir, y que este acto es un acto que trasciende todo lo que ella pueda sufrir, desde lo que significa haber sido vejada, haber sido violada. Si uno supusiera que esta niña está siendo acompañada en ese sentido, sin jamás ser presionada, pero sí iluminada afectivamente e intelectualmente respecto de lo grandioso que ella podría devolverle al vejamen que sufre para que prospere una vida, si ella fuera acompañada seguramente habría muchas posibilidades para imaginar con mucha verosimilitud que esta niña decidiría darle vida y darle nacimiento a su bebé. Del mismo modo, alguien que está en una situación irreversible, mortificante, terrible e insoportable, si fuera acompañado de modo tal de que su muerte y su sufrimiento y su agonía se convierten en un lugar misterioso e inaudito para un encuentro con otro, para dejarse acompañar por el misterio amoroso de un otro, para ofrendar el sufrimiento y la propia muerte en la espera, privilegiando ser acompañado en este sufrimiento por este otro amoroso que quiere acompañar y abrazar, quizás ese acompañamiento brotaría en la decisión de asumir todo el tiempo que fuera necesario hasta que la muerte llegue, porque en ese caso ya no se moriría solo, se moriría ofrendando la propia vida y el propio sufrimiento por amor al amor que me elige para transitar el sufrimiento y acompañarme de manera incondicional. ¿Qué experiencia mayor puede haber que la de sentirnos elegidos libremente, no como apego, sino
sentirnos elegidos por alguien con total libertad, pero que nos elige sin confundirnos con ningún otro. Nos elige porque ha visto desde el amor esa marca indeleble, única e irrepetible que signa nuestro propio ser. Si alguien es capaz de visualizarnos hasta ese fondo personal e intransferible, y si se siente convocado para acompañarnos, incluso en una agonía terrible e insoportable, esa sería una experiencia de amor que colmaría todas nuestras expectativas sobre el sentido de lo que puede la vida a favor de la vida. Es decir, esa experiencia de sentirnos elegidos tan integralmente, tan libremente, tan incondicionalmente y tan inconfundiblemente sería la experiencia amorosa en la cual todas nuestras expectativas y todos nuestros anhelos se verían no solamente colmados, sino sobrepasados. Estoy seguro que de esta manera morir y aceptar los procesos naturales que llevan a esa muerte serían misteriosamente caminos transfigurados en esa posibilidad de descubrir ante las vísperas del adiós eso que estuvimos buscando durante todos nuestros días, esa experiencia de amor perfecto, humanamente perfecto, muriendo en brazos de alguien. Por eso, cuando caben estas posibilidades, no se puede legislar, porque la legislación siempre tiene que expresar en su norma las posibilidades más altas que elevan la condición espiritual más próspera de la persona humana y por lo tanto de la comunidad, de la sociedad. Ninguna ley puede normar, establecer lo peor, sino la mejor posibilidad. Pero estamos hablando de una ley que no solamente es legal, sino que también es moral. Cuando la legalidad se desarraiga de la moralidad, entonces la ley se convierte simplemente en un acuerdo de partes y lo que vale es que el acuerdo se produjo, no importando el contenido de ese acuerdo, no importando las consecuencias letales de ese acuerdo. Por lo tanto, por eso mismo, y ya lo he dicho en otro video, no se puede legalizar el aborto moralmente y tampoco se puede legalizar la eutanasia, porque las posibilidades humanas que están en escena potencialmente por aparecer son las posibilidades en donde la peor mortificación de una enfermedad insoportable se transfigura en esa posibilidad única en donde nos despediremos habiendo conocido el rostro del amor creador, del amor al cual nosotros libremente sentimos que lo elegimos precisamente aceptando nuestra propia agonía, precisamente descubriéndolo en el acompañamiento y en la posibilidad que le damos a quien nos quiere acompañar y elegir tan incondicionalmente, tan libremente, pero tan verdaderamente. Por esto, yo no avalaría la legalización de la eutanasia. De todas formas, es un tema muy profundo en el cual yo no estaba pensando, pero que gracias a Juani, a mi enorme amigo Juan Ignacio Álvarez, Juani, ahí estás, gracias a vos yo estoy hablando de este tema y creo que ahora tomo conciencia de lo importante y de lo necesario que ahora es para mí haber podido hablar de este tema. Seguramente quedarán muchas cosas por decir y antes por pensar y por sentir, pero creo que cuando uno no confunde lo intransferible de la propia vida con la soledad, sabe que aunque el nacimiento, el propio acto en donde uno es engendrado y la propia muerte, y en el fondo el transcurso, el devenir de la propia vida, son todas cosas intransferibles, eso no significa soledad. Podemos marcharnos con el corazón abierto, aunque traspasado de dolor, pero abrazado por la trascendencia de la experiencia del amor que recibimos mientras partimos. Y ese descubrimiento, la posibilidad de ese descubrimiento,
es tan decisiva como la posibilidad que tiene un bebé de nacer. Hasta pronto y un abrazo especialmente para vos, Juani.